listo, ya vine. Ya vine. Buenas noches Perú, buenas noches, ¿qué tal América? Buenas noches al mundo, buenas noches para todos los suscriptores y seguidores de Vamos por la Historia. Estoy contento porque estamos a... Sí, tres para el primer K. Señores, por favor, un poquito más de respeto con con nuestros seguidores. Sí, 3, señores, 3. A ver, vamos a ver, y si hay un pantallazo de suscriptor 1000, ya pues, ¿no? Ya se merece su buen premio. Así es que, buenas noches, Henry, buenas noches, Carlos, qué buena noticia, estamos a 3, señor, vamos, dale. Carlitos, Henry, buenas noches. Hola Henry, hola Marco, acá pues el último día del mes de junio, se va junio y viene julio con frío. Las lluvias que no paran, ¿no? Con frío rico. Hoy, ¿no? Hoy 30 de junio del 2025, siendo las 8:05, programa en vivo, esto no se graba. Estamos mañana ya, o en 4 horas ya estamos en otro mes. Saludos a Marco Negrete, entramos al 7º mes del año 2025, y como decía Martínez Morosini, Marco, ¿te acuerdas? Aquí no pasa. Aquí no pasa nada. No pasa nada. A dos, señor, a dos. A dos. Cuenta regresiva. Aquí no pasa nada. Hoy en este programa. Sí, hoy la hacemos. Así es, pues. Para hablar pues de un tema, la importancia, o sea, la trascendencia del papado en la historia, ¿no? A ver cómo nos va a ir el día de hoy, ¿no? Y también para ver algunos pequeños detalles sobre la política actual, ¿no? Me preocupa, Henry, Marco, que los gobiernos no hacen nada para contrarrestar esto del friaje y la lluvia, ¿no? Hay distritos en el sur, como El Salvador, que se han llenado los aguaceros en las pistas, y estos casos se saben, pero no los hacen, ¿no? Ticleo Chico, qué feo que está la temperatura por allá. Nos preocupa, señora Presidente. Nos preocupa. Evidentes. ¿Qué dice Henry? Aquí, en directo desde Bellavista, Callao, con la garganta reventada porque está haciendo un frío de la pata. Hace años. ¿Qué haces en Bellavista? Hace años que no me enfermaba.
La garganta, pero terrible acá. Señor, suscriptora número 1000. ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya estamos! ¡Listo! ¡Bravo! Henry, por favor, te lo envío. Nuestra primera acá. Para que lo comparta, Henry. Gracias a todos nuestros seguidores. Gracias. Nuestra primera acá en Vamos por la Historia. Ay. Y muchas gracias. Es Se ha una suscrito Shayel chica. Trinidad. Es una Sí, chica. mi alumna Shayel Trinidad se acaba de suscribir. Shayel es la suscriptora número 1000. El premio se va a Ángeles de Fátima. A Ángeles de Fátima. Yo mismo lo voy a llevar. Perfecto. Ahí Listo. vamos a estar, entonces. Escucha, Shayel, ya te ha ganado tu premio. Lunes no hay clases, ¿no? No, el lunes no. Viernes. Hasta el martes. ¿Viernes? ¿Este viernes? Este viernes. ¿O vas a agarrar en plena celebración? La primera hora, señor. Ya, listo. Listo. La primera Ahí hora. vamos. A ver, Marco te va a invitar al desayuno. Está bien, Henry. Está bien. Feliz entonces, feliz porque llegamos a estábamos pensando todavía hasta fin de año, mira, cosas de la vida, cosas del Orinoco. Gracias a todos nuestros seguidores, a todos los que nos acompañan en cada lunes. Saludos para Maddox Nagajama, nuestro fiel seguidor. Maddox, ¿quién más está por acá? Dream Z dice felicidades por los 1000, así es, estamos contentos por eso, muy felices. Nuestra primera acá, nos faltan 99 más todavía, pero vamos con fe. No, y como decía Carlos, un tema espinoso que vamos a tratar hoy, un tema delicado, tiene que ver con el rol del Papa en la política global, a propósito de las intervenciones que ha tenido la Iglesia Católica, que ha tenido el Estado Vaticano dentro de la política internacional, desde su constitución como Estado, y mucho antes, como ahora Carlos nos va a ilustrar con una secuencia de papas y algunas acciones puntuales, ¿no? Curiosidades del Estado Vaticano y de esta política papal, ¿no? Es que es un Estado autónomo, es una monarquía absolutista representada por el Papa, con un territorio mucho menor, muy pequeño, mucho menos en territorio que, por ejemplo, el distrito de Miraflores, ¿no? El distrito de Miraflores tiene 8 kilómetros y el Estado Vaticano tiene 0.4 kilómetros, para que se hagan una idea, ¿no? Qué tan pequeñito es. El Estado laico del Vaticano, ¿no? Hoy tengo eco. De eso, eco. Bueno, de esto y más vamos a hablar esta noche. Felices ahora porque estamos con nuestra primera K. Ojalá que no sea de mal augurio la K. No, nuestra ya hay 1001. K, señor, Ya hay 1001. Ya hay Estamos subiendo. Sí. Ay. Bueno. ¿Qué ha habido esta semana? ¿Qué ha habido esta semana? Oye, las noticias me preocupa. El día de ayer salió una noticia que uno de los colaboradores eficaces, en el caso de Susana Villarán, de Odebrecht, estaba de colaborador eficaz y lo encuentran muerto en su baño con un tajo en el cuello, ¿no? Mi pregunta es, ¿estamos en un estado, un narcoestado, un estado mafioso? ¿Qué hay? ¿Por qué están desapareciendo? La otra vez se hizo una denuncia sobre una red de prostitución en el Congreso y había una chica que estaba trabajando y que la balearon. Y que el Congreso archivó ya el caso y diciendo que ese asesinato forma parte de la inseguridad. O sea, como matan a un montón de gente, los choferes de las comis, igualito se la bajaron. O sea, haya quedado. Y no me acuerdo también a otro personaje también, lo mataron igual en su casa. Y lo que dice la policía, no hay que manipulación de las puertas, nada. Hay una mafia en el gobierno.
En el caso de doña Susú, sí, la víctima, la habitación de la víctima, el departamento de la víctima muestra evidencia, manipulación de la puerta, lo que ya hace sospechar porque se estaba pensando en un suicidio. No, hay corte en el cuello, dice. Entonces no es suicidio. Entonces, algo, ¿no? Qué feo, ¿no? Que nuestra clase política está desapareciendo a testigos claves, ¿no? ¿Qué se esconde? ¿Qué no sé si quiere saber? ¿Mm? A la usanza de las grandes mafias, claro. Las peores películas de mafias, ¿no? Que van desapareciendo los testigos. Habrá que llamar a Denzel Washington, ¿no? No, te voy a hacer una propuesta que no la podrás rechazar. Si Frank Kafka hubiese vivido en el Perú, no hubiese sido un escritor con tamaño talento, hubiese sido un escritor costumbrista. Sí. Claro. Hubiese narrado lo que suele pasar acá en Jerusalén. Claro. O el mismo Mario Puzo, ¿no? Hubiera encontrado los personajes que hubieran dejado idóneo para una película. Y hubieran dejado chiquito al pobre ¿cómo se llama? Vito Corleone. A Vito Corleone, ¿no? Lo hubiera dejado chico. Sí. Pero bueno, y qué lástima. Sí, yo soy de la idea de que, bueno, se acordarán que nosotros cuando hablamos de el ejecutivo débil, ¿no? El ejecutivo fuerte. Estamos en un momento de ejecutivo débil, pues, ¿no? Lamentablemente, como yo adjetivo así esa cochina alianza que hay en el Congreso de la República, que hay en el Congreso de la República, no así la gente discute, fujimoristas, que Perú esto, que Perú el otro, que Perú esto para aquí, APP, mira, no podemos terminar destruyendo, opinando, hablando de izquierda, hablando de derecha, pero esa alianza asquerosa que hay en el ¿cómo se llama? En el Congreso de la República, ¿no? Ahí no se distingue izquierda, derecha, centro, no les interesa, ¿no? O sea, les interesa la lucha por sus intereses, la defensa de sus intereses. Y si sus partidarios están metidos, pues, en problemas de coima, en problemas, como dice Carlos, de prostitución, bueno, hay que hacer una alianza, leyes para protegernos, ¿no? Es increíble que hasta hoy vayan de la mano a cobrar este tema de la escolaridad sin ya tener hijos en etapa escolar. O sea, ya este tipo de cosas obsoletas deberían ya anularse. Mira, dentro del Congreso de la República debemos tener un 80% que ya sus hijos ya están en la universidad. Yo hago un cálculo así, porque cuando entrevistan a un congresista tiene de 50 para arriba. Hay muy pocos que son entre 30, 35 y 40 años que pueden tener, sí, hijos en etapa escolar. Pero ya cuando hablas con un congresista de nuestra edad, 54, 55, que tranquilamente ya es abuelo, o sea, vas a cobrar escolaridad y me dices a mí, que de repente no leo mucho, ahí tengo un poquito de lectura, me dices a mí, me quieres convencer a mí. No, es para estudiar, para que yo mismo pueda estudiar. Ya pues, ¿no? Discúlpame, convence a los demás, pero a mí no, pues. A ustedes tampoco lo va a convencer. Pero ese es el argumento repetitivo. Carlos acaba de hablar del friaje. Creo que venimos escuchando 50 años la misma noticia, los friajes en las alturas, en Puno, ¿no? En Juliaca, en Huancavelica, en Apurímac, esos friajes. Acá cerca, en Villa María, tú has vivido por ahí, Marco. Sí, pero el tema es que yo voy al hecho, Carlos, que por lo menos ellos pueden bajar hacia una posta. Hay gente que en esa zona de la provincia tiene que caminar 8 kilómetros para llegar a una posta, Carlos, que no hay nada. ¿Me entiendes? No hay nada. Y ese traslado causa la muerte de muchos niños. A eso voy yo. Bueno, en julio, el programa del 28 de julio va a ser justamente sobre esto, ¿no? Sobre el Perú. Si es un estado fallido, una república inconclusa, ¿qué cosa es el Perú, no? Una república embrujada. Marco Henry,
Si no se hubiera muerto Alfonso Quirós, yo te pregunto, ¿lo hubieran encontrado muerto por estos días? ¿Si hubiera seguido hablando de la historia de la corrupción? Lo hubieran tildado de todo. ¿Ah? ¿Qué dice? Lo hubieran tildado de todo. Claro, si no se hubiera muerto, yo creo que lo hubieran encontrado muerto. A propósito de este tema, quiero agradecer aquí en vivo y en directo a las 20:17 a Carlitos Muñoz, Carlos Enrique Muñoz Cordero. Carlos, gracias por ese contacto. Hoy di una charla a equipo del Ministerio de Cultura sobre interculturalidad. Me llamó mucho la atención. Hablé con Wilder, amigo nuestro, antropólogo él, sobre qué podría estar pasando. Bueno, a la interna ya hay cositas que no vamos a contar acá, pero gracias a ese contacto, Carlitos, hoy di esta charla sobre interculturalidad a gente del Ministerio de Cultura, y algo de lo que les comentaba a ellos, y lo comparto aquí con el equipo y para toda nuestra red, es que siendo un país mega diverso, culturalmente diverso, ¿no? Multiétnico, pluricultural, no tiene políticas inclusivas. ¿No? Desde su nacimiento como república no tiene políticas inclusivas. Tiene propuestas, ¿no? Tiene intentos, pero estas no se han convertido en políticas públicas funcionales, ejecutables. Y a esto hay que sumarle que las prácticas, la cotidianeidad, mantiene todavía discriminación, actos de discriminación, mantiene todavía actos de conservadurismo, de machismo, ¿no? De trato vertical, trato desigual en nuestra población. Mientras esto exista, va a ser difícil que se pueda hablar pues de equidad, y Marco va a renegar, y si nace su hijo y su nieto seguramente cuando vea este video va a renegar tanto como él ahora, porque es difícil en un país como el nuestro, en el que no se educa a la gente, en el que no se prepara a la gente desde temprana edad, pensar en que cuando adultos, porque se da una ley, van a cambiar. Es casi como la ley del cinturón, ¿no? Nosotros no nos ponemos el cinturón porque estamos convencidos que nos protege. Nos ponemos el cinturón porque nos van a meter multa. Es más, muchos van sin cinturón y cuando ven al policía recién se lo ponen. O porque los mismos choferes. O porque te suena la alarma del carro. Así es, ¿no? Sí, hay carros que hoy tienen ese dispositivo. Así es. Entonces, por ahí viene un poco la reflexión. Pero bueno, vamos a nuestro tema, el rol del Papa en la política global. Y este tema nace a propósito del ascenso del primer Papa peruano, ¿no? Porque es peruano. Estaba escuchando las entrevistas que ha dado y él mismo se ha declarado de corazón peruano. El nacer en un país no te da la nacionalidad, decía León XIV, sino el convivir, y él ha aprendido sobre la fe católica, ha aprendido sobre el amor de Cristo aquí en el barro, en la tierra, compartiendo un vaso con agua, haciendo misa debajo de un árbol, saliendo a marchar, saliendo a protestar junto a sus fieles, ¿no? Es ahí donde él ha aprendido el verdadero catolicismo, y eso lo ha compartido. Así que su peruanidad... Sí, sus testimonios son muy buenos, muy buenos. Mucho reconocimiento hacia el Perú. El peruano nace donde quiere. En ese contexto es que sale el tema, el rol del Papa en la política global, porque una cuestión es el poder religioso que tiene, y otra es el poder político que ostenta el Estado Vaticano y el Papa como representante de esta monarquía absolutista que se rige en Italia desde 1929, ¿no? Como Estado autónomo propiamente. Así que de eso vamos a hablar. Yo soy católico, pero no fanático. El analizar, el conversar sobre estas cuestiones no me hace ni más ni menos católico, sino me permite evidenciar qué es lo que está pasando, ¿no? Tomar una decisión y una postura mucho más firme, más objetiva frente al tema. Claro, yo creo que los tres somos católicos, pero no somos ciegos, ¿no? Tratamos de analizar los casos, ¿no?
Entonces no queremos que nos tilden de pacto con el demonio ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente queremos ver una visión crítica, una visión histórica del rol de los papas, ¿no? ¿Mm? Sí, además, yo soy de la idea que, bueno, sea uno se prepara en algunas otras religiones, en los fundamentos de algunas otras religiones, y ninguna, pues, es dueña de la verdad, ¿no? Al final uno mismo, con su fe, saca sus propias conclusiones, ¿no? Quería hacer un paréntesis nada más chiquito, quería hablar acá, de agradecer a una alumna, ¿no? Dayana Perea, de la promoción del año pasado, me ha obsequiado esta imagen de acá, que ya lo he tenido hace un tiempo, pero me hizo recordar, ¿no? Y justo el día 28 de junio, ¿no? Un día más, bueno, es la foto de Gustavo Cerati, sí, de la portada del disco Bocanada, ¿no? Que se publicó en 28 de junio de 1999, estamos hablando ya de 36 años, imagínense. Es el segundo disco solista de Gustavo Cerati. Bueno, lo conocemos casi la gran mayoría como el cantante de Soda Stereo. Y bueno, solamente quería hacer recordar eso para cambiar un poquito la figura y calmarme un poco, bajar los decibeles de lo que hemos estado renegando sobre el gobierno, ¿no? Ya hablaremos del maestro en agosto y, por supuesto, en septiembre, recordando un año más de su fallecimiento. Empecemos entonces. Vamos con todo. Vamos por la historia. Ya está. Vamos entonces. A ver, quiero empezar marcando un poco la ruta política, legal que tiene el Papa como jefe de Estado. Porque es jefe de un Estado que nace en 1929, cuando Benito Mussolini concesiona este espacio, el Estado Vaticano se convierte en un Estado autónomo, el Estado Vaticano reconoce el gobierno italiano reconoce a la Iglesia Católica, una alianza un poco extraña ahí, ¿no? Y de ahí en adelante, aunque anteriormente ha sostenido de ahí en adelante, como Estado autónomo tiene la autoridad moral porque es líder religioso, jefe de un Estado, ha sido mediador de conflictos, ¿no? La Iglesia Católica, representada en el Papa, el Estado Vaticano, ha sido mediador de conflictos, tiene un marcado liderazgo religioso, ¿no? Es observador permanente en la ONU, ojo con eso, ¿eh? Es observador permanente en la ONU, ¿ya? Y participa en los debates y presenta declaraciones. No tiene derecho a voto, pero sí puede influenciar, ¿no? Y con Palestina son los únicos dos representantes que tienen esa condición, que participan como observadores, pero que no tienen derecho al voto. En el caso de Palestina se sabe, no se entiende, pero se sabe por qué. En el caso del Papa, pues por esta cuestión, ¿no? Ahora, el Estado Vaticano tiene esta particularidad, ¿no? Que como líder religioso tiene autoridad moral, tiene voz en temas éticos, sociales, de fe frente a sus fieles. Y el Estado Vaticano, aun cuando es el Estado más pequeño que hay, tiene relaciones diplomáticas con 184 de 195 países que hay en el mundo. Tiene relaciones diplomáticas casi con todo el planeta, incluidos estados comunistas, incluidos los estados comunistas, curiosamente. Pero este Estado Vaticano, además, al tener este liderazgo religioso, tiene injerencia directa sobre sus fieles a través de las encíclicas, a través de los mensajes que brindan las autoridades religiosas, el Papa, por ejemplo, directamente, en asuntos éticos, en asuntos sociales. Y el silencio del Vaticano también se mueve en ese nivel, ¿no? Porque condiciona a sus fieles a mantener ese silencio respetuoso
frente a sus autoridades religiosas. Es una particularidad que tiene frente a los fieles que congrega en todo el planeta. Estamos hablando de más o menos 1.400.000, 1.400 millones de fieles católicos, pero no es la religión con mayor cantidad de fieles. La religión con mayor cantidad de fieles es la vecina, es la musulmana. Tiene un par, tiene 2.000 millones de fieles. La diferencia está en que una tiene un estado constituido con un jefe constituido y la otra no tiene un estado constituido, no está dispersa en todo el planeta, principalmente en la zona asiática. Pues. Entonces estoy diciendo esto porque sí es importante recordar que hay funciones que se le atribuyen al Papa y dentro de estas funciones, por ejemplo, está la de mediar por la paz, promover la paz, ser siempre un estado neutral, declararse neutral frente a situaciones de riesgo, situaciones peligrosas, y enfaticen esto, ¿no? Neutralidad. Ya en la conversación que vamos a sostener en los próximos minutos, veremos que no siempre se ha mantenido en ese nivel de neutralidad. Hago mi pausa porque mi garganta acá me revienta. Sí, pues, es verdad que la figura del Papa hasta hoy, pues, ¿no? Tiene una relevancia muy importante, ¿no? Como tú dices, pues, el Estado del Vaticano, el Estado católico es muy fuerte en el mundo, ¿no? Es la segunda religión, es verdad, la segunda religión en número de fieles, ¿no? En número de fieles, pero a través de la historia es mucho más antigua la religión católica, ¿no? Propia de aquel cristianismo, ¿no? Que es el antecedente más próximo al catolicismo, ese cristianismo que nace con los discípulos de Jesucristo, que empiezan pues a proliferar hacia todo el mundo, y que captó en la edad antigua, atrajo muchos fieles durante el universo que era el Imperio Romano en esos momentos, ¿no? Tanto así que casi obligó, discúlpenme, al emperador Constantino, ¿no? a tener que aceptar el tema de las ceremonias cristianas para evitar pues una ya próxima guerra civil entre cristianos y los mismos romanos, ¿no? Creyentes pues, ¿no? de varios dioses. Y es así cuando un emperador después, que va a ser Teodosio, si recordamos, ¿no? Ya Teodosio va a oficializar a la religión católica como religión romana, ¿no? Como ya para todo el Imperio Romano, ¿no? Entonces, cuando cae Roma, recordemos, por estas invasiones bárbaras que ya habían empezado 50 años antes, al 476, ¿no? Cae Roma, cae la Roma católica, pues, ¿no? La Roma cristiana es la que cae, la Roma en el 476. Pero iniciando así la Edad Media, la edad de oro de la Iglesia Católica, ¿verdad, Carlitos? Y tenemos que comienza esa famosa alianza entre los estados que van surgiendo en la Edad Media con la figura del Papa. Y ahí lo voy a dejar porque Carlos tiene un datazo, ¿no? Con la formación del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿verdad, Carlos? Sí, yo tengo un pequeño recuento acá de un promedio de 10 papas trascendentales en la historia. Voy a ir por partes, como decía el buen Jack. Si quieren agregar, voy a hacer las pausas, ¿no? He seleccionado pues algunos papas que han contribuido a lo largo de la historia para alguno que otro beneficio, ¿no? Henry lo decía, el Papa tiene la misión de ser neutral, pero muchas veces esa neutralidad ha estado siempre del lado de un poder, ¿no? Y acá quiero recordar
al Papa León III. Quiero empezar con él, ¿no? En la Navidad del año 800, este Papa León III lo ve rezando a Carlomagno, Carlos el Grande, y lo corona como hijo de Dios, amparándose en lo que dice el Evangelio de Lucas. Jesucristo, el Hijo de Dios verdadero, el Rey de Reyes. Y desde ahí viene pues la idea de que caray, los reyes eran hijos de Dios y la voluntad del rey era la voluntad de Dios, y que el rey tenía que darle cuenta de sus actos a Dios, surgiendo ¿qué tipo de gobierno? La monarquía absolutista. Y también es el inicio del CIR, del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya un papa. Se alió con el poder, buscaron ese beneficio de tener al rey más importante de la Edad Media, si es que queremos recordar, el Imperio Carolingio, ¿no? ¿Mm? Luego, si quieren hacer una pausa para hablar ya de otro papa, estamos ya, nada. Ya, continúo. No, te decía, disculpa que te corte, pero no solamente pues acuérdate que es el año 800, ¿no? Recordemos que también previo a Carlomagno, ¿no? Hay búsquedas, por ejemplo, de Pipino el Breve, ¿no? Con el Papa, o el Pontificio Zacarías, ¿no? Claro. Del siglo VIII. O sea, ya se consolida lo que tú nos has contado de Carlomagno, ya eso ya se venía a venir, ¿no? Claro, y ahí ya se acomodan en el poder ya. Claro, era evitar el avance, pues, con Pipino el Breve, en Poitiers, evitar el avance de los árabes al resto de Europa, y habían invadido lo que era la península ibérica. Siempre buscando, ¿no? Esas alianzas estratégicas en este tablero que fue, en este tablero de ajedrez que fue la Edad Media, puesto que buscamos esa protección, ¿no? Recordemos que la Iglesia Católica busca la protección para, ¿cómo se llama? Para el tema no solamente de los musulmanes, recordemos también las invasiones bárbaras. No hay bárbaros también, entonces busca esta protección del Imperio Carolingio. Hay un tratado, el famoso tratado de Quercy, donde Pipino, en el año 754, dona ciertos territorios que después se van a convertir en los estados pontificios, ya se lo va a donar a Esteban II, y Esteban II lo va a coronar como rey de los francos y patricio de los romanos en el año 754. Previo a la coronación pues de Carlomagno, ¿no? Buscando esta línea de estratégica de esta alianza estratégica entre el poder, ¿no? y lo divino, ¿no? Claro, la monarquía y la religión. Estas relaciones de poder son parte del juego político que tiene el Estado. Bueno, no el Estado Vaticano en este momento, pero el Estado católico, pues, ¿no? A diferencia, repito, de las otras religiones que no tenían un espacio constituido ni un Estado próximo, inmediato, que le generara esta alianza, la Iglesia Católica sí. Curiosamente, previa a este empoderamiento, ¿no? Eran perseguidos por judíos y por romanos. Los cristianos en general, no solo la Iglesia Católica Romana, sino los cristianos en general. Pero una vez que se constituyen, a partir de Teodosio, cuando ya se afirman, ¿no? Empiezan estas relaciones de poder, no solo para sostenerse, no solo para mantenerse, sino también para enfrentar, para perseguir a sus rivales inmediatos. Y entonces se convierte en una especie de vuelto de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Aquí un cachito rapidito, están por acá conectados, dice, a ver, Azor Retrol dice la profe, buenas noches, aquí el flaco de Kia de este material. Dice, lo veo de verde, profe, dice Azor Retrol, lo veo de verde, le dice a Carlitos, 10 de 10.
Se ha conectado Álvaro Iván Barraza Cervantes. Muy buena noche, dice Álvaro. La historia de la Iglesia Católica de los Papas es un tema demasiado extenso. Me parece que le va a quedar corto el tiempo. Dice, sí, va a quedar cortito, ya me di cuenta. Alright, Salón 8, pasa lista por acá. Y Pingüino de Humboldt dice, maestro, ya llegaron a su primera acá, deberían contar cómo se conocieron y cómo llegaron a interesarse por la historia. Postdata, arriba Alianza, profe Carlos. Bueno, son los mensajitos del chat. Bueno, continuamos, ¿no? Sí, abuela, no pasa tiempo, no seas sí, vamos, ¿cómo? No seas abusivo tampoco, abuela. Ya, vamos. No vamos a otro papa. Inocencio III. En la Edad Media convoca la Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada. Seguimos, nos vamos a qué? A León X. Ya en pleno renacentismo fue que un crítico acervo de la reforma protestante de Martín Lutero, León X, ¿no? Ahora nos vamos a Clemente V, ¿no? En el año 1302, la bula Vos in excelso, junto con el rey de Francia Felipe IV, en el Concilio de Viena, que desarticulación de quién, de la Orden de los Caballeros Templarios. Otro papa importante, ¿no? Hay toda una polémica sobre acabar con los caballeros templarios, decían que tenían mucho poder, el rey de Francia estaba endeudado, la iglesia también, y decidieron que acusarlos, ¿no? De herejías y todo. Sería un tema importante también hablar de los caballeros templarios. Ahora nos vamos a un papa que lo recuerdo bastante en las clases de historia, Alejandro VI Borgia. Los Borgia, Dios mío. Los Borgia, de origen español, ¿no? En italiano Borgia, ¿no? Que establece en el año de 1493 el primer tratado internacional de la Edad Moderna. La división del mundo entre los dos grandes reinos, fíjate, ve, siguiendo apoyando los grandes reinos, Portugal y España, motivo por el cual los portugueses tienen pues una región acá, o tenían un territorio acá en América. Ya al año 1500 llega quien, Pedro Álvarez de Cabral, ¿no? Entonces ahí tenemos a este papa, ¿no? Las bulas intercoeteras, ¿no? Entonces ahí hay otro papa importante. Ya nos venimos ya un poquito más al siglo XX y recordemos a Pío XI en el Tratado de Letrán que hablaba Henry, ¿no? ¿Ya? Junto con Benito Mussolini, el Tratado de Letrán, que algunos lo conocen como el Pacto del Diablo, ¿no? Estamos así, para la formación del Estado laico, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos, y luego tenemos a este Papa Pío XII, ¿no? El que los debates controversiales, ¿no? La famosa curia y que apoyó la formación y esto aplaudió lo que es que el Tercer Reich, ¿no? El fascismo italiano apoyan estos papas. ¿Por qué? Porque había que contener el avance de las ideas comunistas y el comunismo criticaba la actitud aletargadora de la iglesia. Recuerden que claro, que Marx alguna vez lo dijo, y yo le digo a veces a los alumnos, Marx dijo la religión, no dijo Dios. La religión es el opio del pueblo, y se comenzaba a cuestionar, ¿no? Entonces, tanto la Iglesia Católica apoyó las matanzas de Mussolini como de Hitler, y hay fotos, ¿no? En YouTube, me olvidé de bajarle y mandarle a Henry, sobre las posturas de algunos representantes de la iglesia con estos líderes fascistas de los años 30-40 que generaron la Gran Guerra, ¿no? Luego tenemos a un papa que gobernó un mes,
dicen que murió de un ataque al corazón, ¿no? Juan Pablo I, que era un gran reformista. De agosto a septiembre del año de 1978. ¿Ah? Argentina al mundial, ¿no? 78. Y ahí viene la gran figura, pues, de Juan Pablo II, que hoy es San Juan Pablo II. Claro, ha sido, pues, canonizado. Ahora, y creo que es la figura, es el Papa que nosotros, cuando empezamos a apreciar las noticias en esos televisores antiguos. Cuadrados. Aunque ahorita Henry va a decir. No tenía TV. Ahorita va a decir. No tenía, yo era pobre. Pero había la radio también, pues, ¿no? Que también era parte de nuestra vida. No tenía luz. Ay, caray, pues. Yo tenía pilas. ¿Cuál es la pila? Bueno, entonces, la figura de Juan Pablo II, recordemos que va a ser el primer papa que no es romano, de nuestra era. Esto es polaco, ok. Cuando se resalta la figura de él, ¿no? Hablamos de que es un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, estuvo durante la ocupación tanto alemana como soviética en Polonia, y es antisocialista, anticomunista, pues, ¿no? El Papa Juan Pablo II, porque es uno de los papas que se entromete mucho en la política, y lo decía porque él, Reagan y Margaret Thatcher, acuérdense, que son los gestores de la caída del muro, primero del muro de Berlín, y luego va a ser uno de los gestores para el tema de la perestroika, ¿no? Apoyando pues a Gorbachev para esa apertura que va a tener la Unión Soviética y posteriormente su desintegración. Pero también lo vamos a tener aquí en Sudamérica, ¿no? Acuérdense de el famoso conflicto de Beagle, ¿no? Del canal de Beagle entre Argentina y Chile, ¿no? Que ¿cómo se llama? Que casi se va todo al tacho de basura cuando al Papa ¿cómo se llama? Le disparan, ¿no? Atentan contra su vida. 13 de mayo. Sí, y luego en Argentina, ¿no? Argentina se mete a la guerra de la Malvinas, ¿no? Y pierde, ¿no? Pero que va a tener un final que hasta hoy, pues, no se recuerda esta mediación de Juan Pablo II, ¿no? Y estuvo 2 veces en el Perú también, ¿no? En la época del terrorismo. Lo recordamos mucho porque Papa Charapa. La segunda vez ya convocó, acuérdate esa convocatoria en el antiguo hipódromo de Monterrico, ¿no? Eso fue la primera. Creo que fue la segunda, me parece, Carlos. No, yo estuve. Yo fui a Monterrico. ¿La primera fue? Ya, sí, yo estuve. Se presentó en Vía El Salvador, después hizo toda la caravana por la Avenida de los Héroes. Fue interminable toda la caravana. Yo estuve corriendo en la Avenida Salaberry. Ahí, ¿te acuerdas cuando inauguraron el tema de los azulejos? Claro que está, ahí, pues. Y ahí él fue a bendecir, pues, esos azulejos. Y tenía pasaje, pero me contaron que fue en la Avenida de la Marina. No te dio pasaje. Ya, pues, Henry, por favor. Ya, déjalo hacer, ya, siga. En este punto, Marco ha tocado así la llaga, ¿no? Porque una de las facultades que tiene, una de las atribuciones que tiene el Estado Vaticano con el Papa como figura principal es ser mediador de paz. Es un Estado neutral que media, que busca la paz, ¿no? Y él ha dado ejemplos claros, ¿no? Por ejemplo, habla del conflicto de Beagle entre Chile y Argentina, y sí, Juan Pablo interviene directamente, ¿no? Y se le reconoce eso, está dentro de su rol. En la caída del muro también, ¿no? Porque él, siendo polaco, interviene directamente, ¿no? Él se solidariza con Polonia, inclusive, no sé si recuerdan cuando va a Polonia, ¿no?
recorre su tiempo. Y has utilizado la palabra clave para ese momento, porque gracias a su visita, Lech Walesa forma Sale, solidaridad, movimiento Solidaridad. Sale de la cárcel. Así es. Lo tenían prisionero. Claro. Ahora, Y después fue presidente. Para el 90 igual, está cuestionando las políticas de Mikhail Gorbachev, ¿no? Y sí hay incidencia directa de la Iglesia Católica para la desintegración de la URSS. Luego, también tuvo intervención cuando Cuba ya no aguantaba el bloqueo económico, ¿no? Y participa la Iglesia Católica, esto ya ha sido este siglo, hace poco nada más, ¿no? Media, intercede entre ambos, Estados Unidos y Cuba, para que el bloqueo se suavice. Lo mismo pasa con las FARC. También hay intervención de la Iglesia Católica en el tema de las guerrillas en Colombia. Algo similar ocurre en la crisis de Venezuela, ¿no? Desde el año 2016 la Iglesia Católica está interviniendo permanentemente para que el señor, corte su accionar. Sin embargo, y por eso decía que esta es la carnecita que ha tocado, la llaga que ha tocado Marco. Sin embargo, no lo ha hecho en todos los conflictos. Algo que se le critica a la Iglesia Católica, algo que se le critica al Estado Vaticano, es que si va a mediar, que medie para todos por igual. Por ejemplo, la mediación en los conflictos que se han producido en Medio Oriente. Se ha notado la mano de la Iglesia Católica en los conflictos de Medio Oriente. Y me pueden decir, sí, pero es que del otro lado están los estados musulmanes. Pero de este lado están los estados de Occidente con quienes sí puede conversar, a quienes sí puede cuestionar, pero no se ha hecho. Ahí hay un punto débil que tiene el Estado Vaticano frente a esta política de mediación, de intervención diplomática que utiliza en algunos escenarios, ¿no? Y particularmente voy a referirme aquí a la participación de la Iglesia Católica en América Latina. En América Latina, la Iglesia Católica ha sido duramente cuestionada durante los regímenes dictatoriales de Argentina, de Chile y de Perú. En el caso de Argentina, el régimen se excedió, como todo régimen militar, hizo ejecuciones extrajudiciales y la Iglesia Católica no tomó partido. Es más, a Francisco lo estuvieron cuestionando, al Papa Francisco lo estuvieron cuestionando justamente por eso, porque durante los años de la dictadura él estuvo en Argentina. Y la Iglesia Católica ha sido duramente cuestionada por no asumir un rol de defensa de los derechos humanos. En Chile ocurre una figura similar durante el régimen de Pinochet. Una figura similar porque la Iglesia Católica no solo no tomó partido, sino que del lado del régimen permitió excesos. Y es una figura muy parecida a la que pasa en Perú durante los años del terrorismo, ¿no? Cipriani. Claro, y cuando se revisa el informe de la CBR dice, no, pero la Iglesia Católica, el Estado Vaticano, están contra el modelo comunista y Sendero propugnaba el comunismo, entonces estaban contra Sendero. No. La Iglesia Católica, pese a que es anticomunista, la Iglesia Católica evidenció los niveles de discriminación y de desigualdad que habían en el Perú, porque no trató por igual a sus fieles. Y el caso más concreto es el que ha mencionado Carlitos ahora, ¿no? Con Juan Luis Cipriani en Ayacucho, y cuando las comunidades iban a pedirle ayuda y no se hizo nada. Y la cantidad de crímenes que se cometieron, no solo del lado de Sendero, del MRTA, sino también de las fuerzas del Estado. Y ahí debió intervenir la Iglesia Católica, y no lo hizo. Es cierto que hay miembros de la Iglesia Católica que han participado, sí, es cierto,
Pero las figuras principales, las figuras emblemáticas, con cargos, como Juan Luis Cipriani, no lo hicieron. Y ahí sí hay una deuda pendiente de parte de la Iglesia Católica, del Estado Vaticano, porque sí, ha mediado, ha intervenido y lo ha hecho bien, pero no lo ha hecho para todos por igual. No lo ha hecho para todos por igual. Sí, tiene razón. Pero también ha habido Henry, momentos de apertura de la iglesia, quizás tratando de modernizarse, tratando de actualizarse, resetear ese tema de a veces no participar o quedarse solamente en escritorio, ¿no? Recordemos la teoría de la liberación, ¿no? Y recordemos este tema del último Papa, previo a León, el Papa Francisco, ¿no? Que tuvo más apertura en el tema de hacer la participación femenina, el tema de los matrimonios entre gente del mismo sexo, en el tema, por ejemplo, del divorcio, ¿no? De los divorciados, mejor dicho, porque recuerda que los divorciados, pues, de cierta forma, son excluidos, pues, ¿no? Del tema en la Iglesia Católica, ¿no? No pueden compartir nada, ni siquiera la hostia cuando se confiesan. Entonces hay muchos puntos que, donde la Iglesia, pues, trata de aperturar su visión porque se ha dado cuenta que nosotros mismos aquí en el Perú nos damos cuenta que ha perdido fieles la Iglesia Católica, ¿no? Está perdiendo fieles. Estos grupos religiosos que tienen distintos nombres van acogiendo, ¿no?, esos fieles que están renegando, ¿no?, de la Iglesia Católica, porque recordemos que el Papa Francisco fue el primero que pidió la disculpa del caso, ¿no?, de tantos crímenes y tantas vejaciones que había, pues, durante su historia la Iglesia Católica, pues, no había cometido, y que en algún momento se le exigió al Papa, acuérdense al que reemplazó a Juan Pablo II después de su muerte, a Benedicto XVI, ¿sí? ¿No? Y que recordemos también que Benedicto XVI en 2013 fue ese primer papa que renuncia, ¿no?, a través de la historia, ¿no? No, es irrenunciable. No, él renunció, acuérdate. Claro. Él renunció al cargo. No, Y es por eso que asume ahí el Papa Francisco, ¿no? Recuerdo esa hermosa conversación que podemos ver en esta película entre Benedicto y Francisco, ¿no?, llevada a la pantalla chica, el tema de los dos papas, ¿no? Una conversación exquisita que yo se lo recomiendo. Anthony Hopkins está en el papel de Benedicto XVI, pero es espectacular. Sería muy bueno apreciar, ¿no? Y se sacan muchas conclusiones sobre esa conversación. Y hasta aquí llegamos a León, ¿no? Lo que sí no me agrada es que ahora todos lo conocieron, ¿no? O sea, aquí en el Perú somos fabulosos. El Papa es porque, sí, todos lo conocemos, todos lo hemos visto. No, yo les serví, ¿ya ves? Ya empezaron ya. Cuenta, pero... Hay Photoshop un montón. Sí, y bueno, lo único que sé es que, bueno, hasta hoy no se cumple esa profecía que no sé de dónde salió, del famoso Papa Negro, ¿no? No sé de dónde salió y hasta ahora pues no se cumple esa profecía. Pero esperemos que León, ¿no?, traiga una nueva visión que atraiga pues o que haga regresar a aquellos fieles que ha perdido la Iglesia Católica. No lo digo porque, bueno, yo soy soy católico, defiendo bastante la Iglesia, a la Iglesia Católica, pero más que a la Iglesia, la fe en Dios. No, yo sí soy bien defensor de la fe en Dios, así como defiendo
el tema de la historia del Perú, porque me encanta la historia del Perú, también defiendo mi fe en Dios, ¿no? Y bueno, tenemos también pues el tema de esta nueva visión que puede traer pues León 14, ¿no? León 14 a este nuevo al mundo católico en estos tiempos. ¿Ha sido escogido en qué mes? ¿Hace un mes? ¿Dos? Mayo. Mayo, ¿no? Mayo. Ya se va por su primer mes como papa, ¿no? Sí, Ya, pero sí. En ese punto, dale. En ese punto, Marco, sí, es cierto que la Iglesia católica ha tenido apertura en estos temas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la comunidad LGTB, un grillo. Hay un grillo. Cántame ese grillo. Ya, decía, ha tenido apertura en el tema de la comunidad LGTB, hay apertura en el tema del divorcio, ¿no? Pero hay cuestiones en donde la Iglesia Católica interfiere directamente, y no digo infiere, sino interfiere directamente, ¿no? Entonces, en esta política global que estamos mirando, no es necesario que el Papa diga, niéguense, pero es parte de la formación católica. El tema del aborto, por ejemplo, ¿no? El tema del aborto es un tema de tratamiento de estados, no es un tema interno de cada estado. Sin embargo, se nota claramente la injerencia de la Iglesia Católica cuando los colectivos salen o a defender o a cuestionar. No hay una clara injerencia ahí. A ver, cuando se habla, por ejemplo, sobre la educación religiosa, ¿no? La educación religiosa tiene que ver también con esta injerencia en la política global de la Iglesia Católica. En estados como el Perú, siendo un estado laico, se sigue enseñando educación religiosa, pero no se enseña educación religiosa, se enseña educación católica, que es distinto, ¿no? Y hay un cuestionamiento, pues. Y esto a veces, en lugar de sumar, le resta a la Iglesia Católica, ¿no? En lugar de ayudar, termina minando a la Iglesia Católica. Y de esto todavía puede sumarle la intervención directa de las autoridades católicas en temas de política coyuntural. Justo en la previa le estaba comentando, ¿no? Recordemos lo que pasó en 1990, cuando dos candidatos estaban pugnando la presidencia, uno era católico y el otro no era católico. Agnóstico. Claro, Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa. El agnóstico Vargas Llosa perdió entre tantas razones, no solo por decir la verdad, sino porque hasta el Señor de los Milagros estuvo en su contra. Y la ironía va porque el Señor de los Milagros sale exclusivamente en noviembre. Pero ese año de 1900, perdón, en octubre, en noviembre sale el Moreno. En octubre, pero ese año 1990 no solo salió en octubre. En abril, creo, ¿no? Claro, salió en abril. Pues cosas como esas tiene la Iglesia Católica en países tan marcadamente religiosos como el nuestro, pues, ¿no? O sea, ahí hay también un cuestionamiento, ¿no? ¿La Iglesia Católica tiene injerencia en la política? Sí, sí tiene injerencia en la política. En la política global, sí tiene injerencia en la política global. Porque aunque no tiene voz, aunque no tiene voto en la ONU, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, sí tiene derecho a participar. Sí tiene participación como observador. Y sí genera corriente de opinión. Ahí, por ejemplo, hay que observar eso, pues, ¿no? Esta diplomacia que tiene con la mayoría de países del mundo tampoco es gratuita, ¿no? Ahora, a la interna, yo podría observarte más cosas todavía, ¿no? El Estado Vaticano es el único Estado que no cobra impuestos, pero es uno de los estados más rentables que hay. Tiene su propio banco, tiene sus reservas en oro, y ha sido, inclusive, ¿no? Entre el mito y la leyenda, entre la verdad y la mentira, que tiene pues reservas
espectacular. No vamos a entrar en esos detalles porque están en ese nivel, ¿no?, de leyenda, no hay nada confirmado ahí. Pero sí se cuestiona eso, pues, ¿no? Un Estado que se ha enriquecido en los últimos 100 años, ¿no? Un Estado que se ha consolidado económicamente, pese a que esa no es su función, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya me está mirando feo. No, no. Y esa biblioteca del Vaticano debe ser espectacular, ¿no? Esa biblioteca debe ser espectacular, hermano. Qué tesoro. Sí, hay algunas salas prohibidas al público, ¿no? ¿Cuántos misterios encerrarán? Inclusive dicen que cuando vas al Vaticano te prohíben tomar fotos en la parte de la Capilla Sixtina, adentro, ¿no? Filmar, Sí. está prohibido. Pero, tengo entendido que Francisco permitía el ingreso a algunas secciones de esa biblioteca, ¿no? O sea, sí había un poco de apertura ahí. Pero no puedes filmar ni grabar. Sí. Marco, Henry, hay una versión, ¿ya?, de una posible papisa. Juana VIII, que dice que gobernó 2 años, ¿no?, tras la muerte de León IV, ¿no? Es más, alguna vez vi una película sobre la papisa, ¿no? ¿Sí? Juana, ¿será verdad? ¿Será mentira? Se habla de que gobernó 2 años, ¿no? O sea, fue papa 2 años. ¿El nombre León es el papa que más se ha usado? Creo que sí. No, pues hay un Benedicto XVI. Claro. ¿No? Recién está en 14. También Benedicto se ha usado bastante. Sí. Por eso se resalta el tema de Francisco, porque Francisco I, el nombre va por el santo de los animalitos, Asís. San Francisco de Asís, ¿no? Uno de los santos más pobres que existieron, ¿no? Siendo de alcurnia, San Francisco. Claro, de nobleza. ¿no? Y se decidió ser renunció a todos sus bienes. Es por eso que Francisco Bergoglio asume con este nombre, ¿no? Pero qué figura de verdad que resalto mucho lo de Juan Pablo II, quizás porque lo vi, lo escuché, no, analizo hoy sus acciones, pero también ya de maduro, Francisco I también tuvo una apertura, sobre todo eso, ¿no? La apertura que necesita la Iglesia Católica, la Iglesia Católica hoy. Hacia los tiempos modernos. Así es. Y un poco bastante austero, sencillo, ¿no? Con una apertura interesante a la juventud. Y con buen sentido del humor, ¿eh? Sí. Y con buen sentido del humor. Saludos a todos los argentinos. También. Okay. Y bien puesto, porque se negó a visitar Argentina mientras estén la política que estaba llevando, ¿no? Él estaba en líos con la señora Kirchner. Los Kirchner. Claro, con los Kirchner, y no fue a Argentina, finalmente no llegó. También tuvo su diferencia con Milei, recuerda que decía que era Milei, como le dijo, que era el Satanás, ¿no? Lo que pasa es que tiene un perfil bastante socialdemócrata el Papa, tuvo, ¿no? El Papa Francisco. ¿No? Jesuita, pues más abierto, ¿no? Así es, a eso iba, ¿no? Jesuita. Y acuérdense de Ratziel, ¿no? Benedicto sí, pues era claro, más conservador. Súper conservador, ¿no? De que, alemán, ¿no? Alemán, ¿no? Ya. Sí, hemos tenido polaco, alemán, argentino, ¿seguro? El peruano nace donde quiere. Bueno, peruano de corazón, ¿no? Peruano de corazón. Es norteamericano, pero peruano de corazón, ¿no? Y qué necesario una figura como el Papa hoy, ¿no? Para que de verdad que todos los que lo han conocido hablan maravillas, como tú dijiste, que no ha tenido pues el miedo de pisar tierra,
¿no? De ponerse algo para no respirar la tierra que ha pisado, porque ha apoyado muchas comunidades necesitadas, ¿no? Tanto en el norte, aquí también en el Callao, ¿verdad, Henry? Claro, sí, sí, he estado un par de años por acá. Así es, en el Callao y en el norte, en Lambayeque, en Trujillo. Entonces, es un Papa que ha laburado fuerte y bueno, todo llega por su propio peso y hoy pues León representa esa figura que los católicos estamos buscando, ¿no? De cambio, tanto en la mentalidad como la visión que va a tener esta Iglesia Católica ya para bien entrado en el primer cuarto del siglo XXI, ¿no? Claro, aquí tenemos un mensajito ya de cierre de Jaciel Gutiérrez, dice excelente tema, estoy disfrutando de escucharlos, un grato saludo. Saludos para Jaciel, un estudiante que tuve en el colegio Baden-Powell, allá por principios del siglo, en Los Olivos. Y está por acá, está siguiendo. Saludos para Jaciel Gutiérrez. Cerremos con las 9:07. Sí. Bueno, antes de cerrar, antes que nos corten, un abrazo fraterno para Henry, para Marco, por la noble labor que se desempeña, artesanos del saber, ¿no? Acá en el Perú el día 6 se celebra el Día del Maestro, la labor que se cumple, ¿no? Entonces, un abrazo fraterno para ustedes, solidario, y seguir en esta hermosa labor que tenemos, ¿no? Que nos gusta, ¿no? Enseñar. ¿Va a ser del maestro o del maestro? De los dos. Te devuelvo el abrazo, Carlos. Un abrazo. Igual, saludo a los dos. A los profes de Mucho Floro. Así es, justo te iba a decir a los profesores de Mucho Floro, entonces también. También, un saludo para ellos. Ya nos acompañarán en algún momento. Y al maestro del engaño, a Marco Negrete, que tiene más de 20 años engañando, estamos ya, es el maestro del engaño, estamos ya, el eterno novio. O sea, no es lo que parece. Así es. Cuando se iba a casar. Claro. Bien. A mí, Estoy hablando del 2004 más o menos. Cuando yo lo conozco, ya manejaba ese Toyota y Hyundai. Sí, Hyundai, no sé, bueno. Hyundai dorado. Hasta Chorrillos. Él me dijo, Marco, te invito a mi matrimonio. Yo sigo esperando, no sé. Oye, yo creo que hay suficiente material para hacer un tema sobre Marco Negrete y su matrimonio. Un programa completito de Marco Negrete. Nos faltaría. Con testigos, ¿eh? Ajá. Con Listo. testigos. Con testimonios. Con testimonio. No, es que ya que su matrimonio no hay matrimonio, por lo menos habrá testigos, ¿no? Entonces se puede hablar tranquilamente de esto. Ok, muchachos, Listo. cerramos. Felices porque llegamos a nuestra primera acá. Vamos por la segunda Así es. acá. Vamos por esa acá. La suscriptora número 1000 de Ángeles de Fátima de mi promoción de este año, Shayel Trinidad. Así que ella es la suscriptora número 1000. Ahí me envió el pantallazo, ya te lo envié a ti. Y bueno, pues ya el día viernes le daremos pues su premio por ser la suscriptora número 1000 tempranito. Mejórate, Henry. Así es. Esa garganta, gente, esa garganta. Maestros, a disfrutar del 16 de julio, Día del Maestro en el Perú. Saludos para todos. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo para todos. Próximo lunes vamos a hablar sobre el conflicto en Oriente. Así es. Palestina, Picante. Israel, Irán. Va a estar caliente. Perdón, picante el tema, va a estar picante. Petróleo, mi hermano, petróleo. Así es. Esto, Bueno, vamos a conectarla. listo, muchachos. Un abrazo. Que todo sea felicidad y, como siempre, a triunfar. Y como decía el maestro, gracias por venir. Nos vemos. Chao, chao.